¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al club, bienvenidos a este Club de Uría. Hoy toca previa muy especial. El Atlético de Madrid visita Anfield. Y para analizarlo, lógicamente, había que llamar a Frank Guillén. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Buen partido, ¿eh? Buen partido. Apetece. De estos partidos que apetecen. Y aunque al Atlético de Madrid a lo mejor ahora le pilla en un momento en el que uno ve al Liverpool y parezca el Angliru, el Tourmalet, Hmm. pero vamos a intentar hablar un poco de todo, de lo bueno y de lo malo, porque el Liverpool pocas cosas, pero alguna debilidad también tiene. Desde luego, todos los equipos tienen debilidades, aunque en un principio parezcan inabordables. Ya le ha pasado al Atlético de Madrid anteriormente, que por cierto, para el que no sepa el balance histórico con el Liverpool está totalmente igualado, dejando al margen un amistoso que se jugó en Anfield y que se ganó. Son las En el que mismas estuve, victorias. hay que decirlo, es la única vez que he estado Joder, viendo la Atleti en Anfield fue en aquel amistoso mira. que creo que fue por tema de las negociaciones del traspaso de Torres, que luego se acordó un amistoso Ujú. y pues fui a aquel partido. Uno, dos. No, fue como ver a Anfield en día de partido, pero un poco de marca blanca. No Sí. terminó de ser la real experience total. Pero Un bueno, ahí poco estuvimos. descafeinado y además con Sí, la camiseta esta, a ver si soy capaz ahora. correcto, Con correcto, la misma que correcto. la de la Europa League. Lo que decía era mismo balance de victorias que de derrotas y los mismos empates. ¿Qué ocurre? Que en el imaginario colectivo perdura que, bueno, los empates fueron en la primera fase de grupos en las que se enfrentaron, las Ujú. derrotas fueron en la última fase de grupos en la que se enfrentaron y en la semifinal, la vuelta en Anfield, precisamente, con aquel gol de Forlán a pase de Reyes, que no sirvió de nada porque el Atleti se clasificó. Las victorias del Atleti han tocado en cruces. Es en cruces donde el Atleti se impone al Liverpool y por eso quedan tan buenos recuerdos, a pesar de que el balance de victorias y derrotas está muy, muy igualado. Hay que decir que uno de aquellos partidos, si no recuerdo mal, fue aquel 1-1 famoso en el que hubo un penalti de Pernía, tal cual, que creo recordar que el propio Pernía le dijo que el árbitro se había disculpado, el juez de línea se había disculpado. O sea que arbitralmente fue un partido comprometido que igual, bueno, pues hubiera decantado la balanza, ¿no? Igual hubiéramos hablado hoy de unos precedentes decantados para el Atlético de Madrid, ¿no? Sin aquel desenlace tan controvertido. Desde luego lo que ocurre es que se va a romper, se va a deshacer la balanza, se va a romper ese equilibrio y con este partido con el que ambos debutan en la Liga de Campeones y como decías, por un lado el Atlético de Madrid no llega en su mejor momento, aunque eso sí, desde luego quitándose un peso de encima muy grande, ese alivio del que hablaba Simeone con las victorias, yo creo que muy pocas veces se ha sentido ese alivio después de la victoria contra el Villarreal que hace encarar este partido en Anfield de una forma bastante diferente. Sin duda, sin duda. Yo creo que el Atlético encontró el otro día, sin ser tampoco un partido descollante, pero creo que encontró el otro día ciertas certezas a las que aferrarse y un cierto compromiso y una cierta actitud que creo que es más o menos la manera a seguir, ¿no? Y creo que el Atlético de Madrid puede estar satisfecho de sacar un partido pues contra un equipo que también, como podremos hablar ahora del Liverpool, ¿no? Venía en racha, parecía intocable, partidos en los que volaba en ataque, muy difícil de sujetar en las contras. Bueno, aunque parezca muy exótico decir esto, pero tiene ciertos puntos en común, ¿no? Lo que le podía plantear, los dilemas que le podía plantear Marcelino al Cholo, con los que a lo mejor le va a plantear Arne Slot, y el Atlético de Madrid creo que lo supo manejar muy bien. Es verdad que jugando en casa, donde la película es muy diferente, aquí te va a tocar visitar uno de los campos más calientes de la Champions, pero ahora cuando nos metamos a analizar tranquilamente el Liverpool, bueno, pues podremos empezar a imaginar por qué sitios le puede meter mano el Atlético de Madrid al equipo red. Porque para el partido, sobre todo, también hay dudas sobre qué va a hacer el Atleti con su propio 11. Hay Sí, muchas bajas sí. en el equipo, no está Baena, no está Almada, no está Jiménez. Se suma también la baja de David Hansko, que era uno de los jugadores con los que se contaba para este partido. No sé cuántas variaciones del 11 del Villarreal eh, ves tú o adviertes tú o crees que pueden suceder o si por el contrario piensas que Simeone es de los que dice: "Mira, lo que funciona no se toca".
A ver, uno empieza a pensar en ciertas cosas que probablemente Simeone tenía en mente y que no van a poder ocurrir por todo este tema de las bajas. Yo, por ejemplo, creo que era un partido en el que Simeone tenía pensado poner a Hansko en la izquierda para sujetar a Salah. Y ahí va a tener que estar Ruggeri. Entonces, ese emparejamiento, no te lo voy a negar, me da miedo. Mm. Me da miedo también que eso tenga como resultado que Lenglet y Lenormand formen pareja de centrales. Que a mí, en un lugar como Anfield, donde el Liverpool aprieta mucho, donde además estamos ante el equipo especialista a día de hoy en esto que se hablaba en la Premier siempre, ¿no? En la era Ferguson, de hasta que el United marque, ¿no? El Lo Fergie largo que se le Time. hacían los partidos a los rivales, los descuentos en los que pasaban muchas cosas, rivales que en el ochenta y tantos parecía que decían, oye, venga, que le sacamos algo al Liverpool. Y algo pasaba en el 89, en el 92, en el 95. O sea, contra el Liverpool los partidos se hacen muy largos. Yo creo que es el equipo de Europa contra el que los partidos se hacen más largos, contra el que tienes que tener en cuenta que si hay 7 minutos de descuento, hasta el minuto 7 tienes que estar tenso, tienes que estar concentrado porque te la pueden liar y esto lo comprobó el otro día el Burnley, lo ha comprobado el Newcastle. Hay un montón de equipos que saben lo que es hacer un gran trabajo durante 80 y tantos minutos contra el Liverpool y que en el descuento todo se te vaya al garete. Y eso con esta defensa del Atlético de Madrid me da ciertas dudas. Y eso para mí es la principal preocupación que ahora mismo veo a raíz de estas bajas que comentábamos. Desde luego, la presencia de David Hansko hubiera dado más solidez o por lo menos algo más de seguridad, o inspira más fiabilidad. Un jugador un poco más veterano, muy fiable al corte, etcétera, que bueno, pues que no tiene ni las carencias de Ruggeri por juventud y por falta de adaptación, ni las del Lenglet, un poco pues porque es un poco el nivel, después de haber además hecho un buen partido contra el Villarreal, salvo pues los dos, tres detalles que bueno, suele dejar de Lenglet en sus partidos. Un Que es encuentro mal en el que partido además para. Te digo, Nacho, o sea, esto sí, para que la gente lo entienda, es mal partido para las lengletadas. exacto. ¿Vale? O sea, Lenglet es un tipo que puede encadenar un partido ciertamente sólido, puede estar más o menos de 7, 6,5, 7, pero como tú bien has dicho, Lenglet siempre te deja dos momentos en los que se le cruza el cable. Y el Liverpool es de los equipos de Europa que más te penaliza los errores, que más te penaliza ese momento en el que te has girado y has dado un pase al tuntún, ese momento en el que has pensado que tal y se te ha ido un tío por la espalda, ese tipo de cositas que a lo mejor si el inglés las hace en España contra otros equipos, bueno, pues no son tan graves, es lo que contra el Liverpool te pueden costar una derrota, porque el Liverpool en eso es especialista, es un equipo que si haces un partido impecable pero tienes medio despiste de un desajuste atrás, lo normal es que te lo penalice y te marque un gol. Entonces, por eso, alguien como el inglés me da mucho miedo en un escenario así. Desde luego, es un equipo con muchísimo veneno arriba y que además va a contar con un centro del campo en el que va a haber una baja destacada, que es la de McAllister, que llega a última hora. El Atlético de Sí. Madrid tuvo en ese centro del campo contra el Villarreal un centro del campo que funcionó a las mil maravillas, con Coque y Barrios en el centro, que para la mayoría fueron los más destacados del partido, y unas bandas con Juliano y un Nico que debutó como titular contra el Villarreal. Uno podía imaginar antes de este partido que iba a participar Johnny en el centro del campo. No sé si crees, Fran, que va a entrar el estadounidense o que Simeone va a mantener esa dupla Coque-Barrios. A mí me parece que debería entrar Cardoso. Primero por aquello, ¿no? De hacer la cuenta de la vieja de no ha jugado entre semana o no ha jugado en el fin de semana de liga, jugará entre semana. Y luego porque creo que a Anfield a Coque se le puede complicar. El ritmo que va a imprimir el Liverpool a Coque se le puede atragantar. Coque es alguien que nos demostró contra el Villarreal que todavía tiene mucho fútbol y que todavía es un jugador muy valioso para ciertas tardes. Yo eso lo he defendido siempre, cuando peor estaba Coque, y lo defiendo ahora, que parece que hablo esto a favor de corriente. Pero yo creo que si el Atlético ha fichado a Cardoso, y a un tipo con las características de Johnny Cardoso para partidos como el de Anfield. Yo no dudo que un centro del campo del Atlético que quiera salir triunfante de Anfield tiene que contar con el mejor Cardoso.
Y un Conor Gallagher que lo mismo también puede tener cierta presencia, ¿no? Si se habla mucho de que a lo mejor la liga española no es, la que mejor le viene a Gallagher por cuestiones de ritmo, este ritmo que va a imprimir el Liverpool es como soltar a Gallagher en su hábitat, nunca mejor dicho. Sí, Es posible que tenga sus sí. minutos también el inglés. Sí, hemos hablado siempre de, oye, Conor Gallagher a veces parece un pulpo en un garaje en el fútbol español, ¿no? Está incómodo, es el típico potrillo encerrado en un establo que hace falta que le abran la puerta y echar a correr. Bueno, pues Anfield le va a permitir hacer eso. Y a lo mejor en ese duelo físico sí que Conor Gallagher tiene más cosas que decir, ¿no? Eh, Vamos a ver cómo recompone el Liverpool el tema Alexis, que para quien no se enterara, bueno, recibió una entrada terrible y evidentemente, bueno, pues deja al Liverpool sin un jugador que para mí es capital. Es verdad que este año Arne Slot está teniendo en Soboslai un comodín muy valioso. Soboslai ha llegado a jugar. Soboslai teóricamente era el mediapunta del 4-2-3-1, Ujú. idealmente. Pero este año ha jugado hasta de lateral derecho y lo ha hecho muy bien, además. El partido bueno, pues en el que marca este gol que se ha hecho viral y que ha sido nombrado gol del mes en la Premier, es un partido en el que lo que queda para la historia, digamos, es ese gol de falta directa, en el que David Raya no llega y bueno, en el que el Liverpool le gana 3 puntos al Arsenal muy valiosos, pero de lo que menos gente habla es de que además de ese gol, hace un partido de lateral derecho impresionante, Dominic Szoboszlai, con lo cual es alguien que le puede rendir en muchos sitios y que yo creo que va a colocar en ese doble pivote. Yo supongo que entrará Frimpong, que viene de lesión, pero que ya jugó unos minutos contra el Burnley en el lateral derecho, y Szoboszlai volverá a su hábitat natural, que es el centro del campo. Es verdad que un poquito más en la base de la jugada, pero yo creo que ese Szoboszlai Gravenberch va a ser el doble pivote donde, bueno, pues probablemente se eche un poquito menos, de menos, valga la redundancia, McAllister, porque es una pareja, bueno, pues también Szoboszlai y Gravenberch, muy buena para un Liverpool que, si ya el año pasado era un gran equipo y ganó la Premier con mucha suficiencia, este año ha trabajado por darle fondo de armario a ese gran equipo, con lo cual es que, insisto, lo decía antes, tiene muy pocos puntos débiles. Alguno hay, pero tiene muy pocos. Desde luego que tiene pocos, es uno de los mejores equipos de Europa y uno de los mejor reforzados, además del mercado. Por seguir un poquito con el Liverpool y las dudas que puede plantear el Ujú, once de Arne Slot. El otro día fue titular de nuevo Ekitike. No sé si está a sí. punto Isaac para un partido como este. Desde luego el Liverpool le ha fichado para jugar partidos de altísima competencia, partidos grandes, partidos de Liga de Campeones. Es un caso extraño este, porque creo que todo el mundo estamos esperando que Isaac, evidentemente, sea el delantero titular del Liverpool, pero claro, es que no es fácil sacar a Ekitike ahora mismo del 11. Primero porque Ekitike, claro, la gente habla del precio de Isaac, pero es que Ekitike costó una morterada también. Es decir, no es un canterano que han puesto ahí mientras Isaac venía. No, no, es un tipo en el que el Liverpool ha apostado tan fuerte que muchos pensábamos cuando ficharon a Ekitike que ya se olvidaban de Isaac, porque además son jugadores ciertamente parecidos. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo que veamos a Isaac en el 11, pero bueno, es verdad que entre que la llegada ha sido un poco abrupta, bueno, pues no ha hecho pretemporada con el Liverpool. De hecho, ha hecho una pretemporada un poco rara, porque él se fue a Donosti a hacer pretemporada por separado, no quiso hacerla con el grupo en Newcastle. O sea que su llegada a Liverpool ha sido extraña. Yo creo que Slot está esperando a que se ponga quizá un poco más a tono y que conozca más al resto del grupo. Y es que mientras está teniendo a un Equitique que es que le funciona muy bien, porque es que es ese tipo de delantero que el Liverpool no tenía con Darwin, pero que sí tiene ahora, que es un delantero asociativo, al que puedes usar como referencia, que baja bien balones, que los da de cara, que también tiene olfato de gol en el área, o sea, que sabe hacer muchas cosas y eso a Arne Slot le es muy útil. Yo creo que va a seguir jugando a cortísimo plazo, creo que va a seguir jugando con Equitique, pero si el Atleti se vuelve a ver las caras con el Liverpool en unos meses, ojalá que sí, en eliminatorias por el título, yo creo que ahí ya sí que estaremos hablando de un equipo con Isaac en punta. Pero por ahora, yo creo que Slot está teniendo calma a la hora de adaptar al sueco. Además, ha fichado el Liverpool 2 delanteros muy parecidos en ese sentido. Sí, Describías a Ekitike y decías palabras que se podían aplicar sí, perfectamente sí, a sí, sí, a Isak totalmente.
Quizá donde se ha quedado un poquito más corto es en la banda izquierda, donde está siendo titular Cody Gakpo y donde era titular en su momento Luis Díaz. No sé, dentro de todo el mercado de Liverpool es el único movimiento que no he entendido demasiado. Que a lo mejor se queda un poquito corto ahí, ha fichado dos delanteros de muy alto perfil, pero que se parecen a lo mejor de más. Es verdad que no es un jugador muy mediático, pero Arne Slot confía mucho en Cody Gakpo. De hecho, está recién renovado y es un perfil que pasa un poquito más bajo el radar. La gente rara vez lo mete en enumeraciones cuando habla de los mejores del Liverpool, pero al Liverpool le da mucho, porque es un jugador, pues un poco lo que comentábamos antes con Soboslai de centro del campo hacia detrás, es lo que es Gakpo de centro del campo hacia adelante. Es un tipo súper polivalente, capaz de todo. Le hemos visto de media punta, de segunda punta, de nueve, en banda yéndose hacia adentro, porque no es un jugador de banda a pierna natural clásico encarador, sino que es un jugador al que evidentemente le gusta en la diagonal acercarse al área y que tiene mucho gol y que tiene mucha llegada. Y que es esa especie de perfil, bueno, pues que al entrenador le da muchas soluciones y a Slot le gusta mucho, ¿eh? Y es ese jugador que muchas veces también se aprovecha de que otros hombres están más vigilados para él hacer su partido y para él, insisto, él tiene mucha llegada a gol, él ha abierto la lata en muchos partidos que al Liverpool se le han complicado, es un jugador que además va bien por arriba, o sea, es el típico jugador que el Atlético de Madrid a lo mejor olvida un poquito más en el scouting, pero que para el Liverpool es importante. Pero es verdad que esa banda izquierda para mí es quizá lo más débil que tiene ahora el Liverpool, no ya por Gakpo, sino también porque atrás Milos Kerkez le está costando un poquito el salto. Él en el Bournemouth de Iraola hizo un temporadón, y es verdad que muchos veíamos a ese Kerkez y decíamos, ostras, es que este tipo ha nacido para ser el sustituto de Andy Robertson. Es que es Andy Robertson de joven, o sea, mismas características, misma capacidad para luchar, para subir la banda, lateral muy largo. Pero en el Liverpool le está costando sentirse tan protagonista, le está costando también defensivamente bastante, aunque va mejorando poco a poco. Y yo creo que probablemente el flanco izquierdo es ahora mismo el flanco más débil de este Liverpool, ¿no? Ahí el Atlético de Madrid a lo mejor sí que puede sacar algo de rédito, porque ya le han llegado muchos goles al Liverpool por ahí. El Liverpool va líder, el Liverpool es el único equipo de la Premier que ha ganado 4 partidos de 4, pero es un pelín engañoso esto, ¿eh? O sea, Ha sufrido. que nadie se me echa la yugular porque algún red, sé que hay muchos atléticos que son un poco de corazón red también y siguen al Liverpool y me van a decir, pero ¿qué dice este tío? ¿Cómo que no estoy diciendo que no se ha merecido ese liderato, sino que por el camino ha habido partidos donde el Liverpool pues, ha encajado más goles de los que probablemente pensaba, donde ha tenido tardes más difíciles de las que pensaba. Bueno, pues sin ir más lejos, en esta última jornada gana como gana en Burnley, con ese penal, tiene More en el descuento. O sea, no ha sido un Liverpool tan fluido y tan arrasador como mucha gente pensábamos. Ha tenido momentos en los que ostras, uno ve al Liverpool y dice, vaya media hora, este equipo arrasa lo que se le ponga. Pero también ha tenido momentos donde, bueno, pues Konaté tampoco está muy bien. Yo no sé si despistado un poco por todos estos rumores de me voy al Madrid, no renuevo, rechazo una oferta de renovación, tal. Yo creo que no estamos viendo al mejor Konaté, no estamos viendo al mejor Kerkes. En la derecha, con las lesiones también, pues todavía no está muy claro quién es el sustituto del Trent, porque en teoría era Frimpong, pero Frimpong se lesionó, iba a estar Bradley, pero Bradley también se lesionó, con lo cual tuvo que hacer este parche de Soboslai. O sea, las bandas en defensa no están siendo tan sólidas y en el centro de la defensa, pues ese Konate Van Dijk no parece tan impenetrable como pensábamos. Entonces, ahí es donde voy cuando digo que el Liverpool tiene ciertos puntos débiles que viendo, bueno, pues la planilla uno pensaría, es imposible ganarle a este equipo. Bueno, yo creo que el Atlético se va a encontrar un conjunto en el que además, por cierto, que mucha gente se lo preguntará, Nacho, Florian Wirtz, y toco madera diciendo esto, porque esto es la maldición del comentarista, del analista 100%, no ha empezado bien, ¿eh? Bueno, no ha Florian Wirtz, un empezado jugador que con lo que se esperaba de él, porque hay que recordar para que nada. Liverpool ha batido récord de traspaso 2 veces, Exacto, con Wirtz exacto, y con Isak, pero vamos, que exacto. si no también está también por ahí un Mohamed Salah que sigue por ahí y desde luego el Ese arsenal sin del duda, Liverpool es tremendo. ese sin duda. Pero cuento el tema de Wirtz y doy esta Mm. pincelada porque a mí es un jugador que me fascina. Y una de las cosas, cuando el Liverpool extrajo esa pieza del Leverkusen y la metió en su 11, era saber, oye,
¿Qué tiene en mente Slot para Wirtz? ¿Qué va a ser Wirtz? ¿Va a ser falso extremo por la izquierda, ocupando pues, esa posición de la que hablábamos de Gakpo? ¿Va a ser una especie de segunda punta? ¿Lo va a meter de media punta en el 4-2-3-1 y va a quitar de ahí a Soboslai? Bueno, no sabíamos muy bien todavía qué tenía en mente Slot para él y seguimos sin saberlo muy bien porque él es, yo creo que ese jugador, como digo, de tres cuartos en el 4-2-3-1, pero no está muy cómodo. Yo no le veo muy cómodo, no le veo mezclando todavía muy bien. De hecho, 4 jornadas, 4 triunfos del Liverpool y en la cuenta particular de Virches, 0 goles, 0 asistencias. Es decir, no se ha terminado. Ha dejado destellos, es un jugador con muchísima calidad. Bueno, pues a la hora de ciertos pases, ve el fútbol que tiene alrededor muy bien, eso se nota mucho, gira el equipo y él tiene una clarividencia tremenda. Pero ese Wirtz ultra dominante que veíamos en Leverkusen todavía no ha aparecido en Anfield. Digo todavía, porque insisto, basta que diga esto para que haga el partido de su vida contra el Atlético de Madrid. Pero que digamos no que haga su también es aparición. buen momento, claro, digamos que también es buen momento para agarrar al Liverpool en ese sentido, porque yo creo que hay ciertas piezas que a lo mejor en diciembre están volando y ahora, bueno, pues todavía están aterrizando. Desde luego, son muchas cosas. La máquina del Liverpool es de alto calibre, pero todavía está por engrasar. Y Es lo en que esos comentaba el Cholo, pequeños. ¿no? El Cholo ha dicho mucho esto de han llegado muchos nuevos y Sí, le falta tiempo. Bueno, pues eso el Liverpool, en cierto modo, también. pues también lo está notando. El Liverpool ha hecho un grandísimo mercado, ha incorporado auténticas bestias, pero acaban de llegar y tienen que conocerse y tienen que empezar a desarrollar química. Y igual que al Atleti, pues le está costando, porque en su día, bueno, pues oye, Baena, Almada, tal, jugadores que suponemos que en 3 meses estarán mejor que ahora, al Liverpool le está ocurriendo algo parecido. Por lo menos no estarán lesionados. Desde luego, eso Eso es ya es un verdad. avance. Eso es verdad. Pero también para esto que decías de aprovechar esos resquicios que tiene el Liverpool, esos huecos, esas inseguridades que se pueden potenciar, nos falta analizar el ataque del Atleti. Lo primero, ¿te gusta Nico? Lo segundo, parece que va a estar Julián. ¿Y le va a acompañar Griezmann? ¿O cómo rodearías tú al bueno de Julián Álvarez para enfrentar a este Liverpool? Me gusta Nico, con las reservas que en su día ya transmití de su fichaje, que me parece que lo que pasa es que él no tiene culpa de eso. O sea, yo creo que estos son dos debates paralelos. Una cosa es que a mí me parezca que la planificación de Bucero ha sido un poco de, bueno, de estudiante que estudia la noche antes del examen y que al final, bueno, pues he conseguido un poco esta operación que creo que más o menos le es útil al Cholo para adelante. Y otra cosa es que crea que el jugador no puede ser útil, que creo que lo va a ser. Que creo que es un jugador que si se mantiene sano, que esa para mí es la gran incógnita, porque ha tenido bastantes problemas de lesiones últimamente, si tiene cierta continuidad física, creo que le puede dar mucho al Atleti, porque lo vimos el otro día, porque es un jugador muy genética cholo. Eso yo creo que incluso cuando criticábamos el fichaje, muchos lo dijimos. Es un tipo que con Simeone puede mezclar muy bien, porque tiene muchas cosas que al fútbol de Simeone pues le dan bastante y tiene cosas que le faltan al Atleti. Una de ellas es el remate de cabeza, que también contábamos. Es un tipo que va muy bien de cabeza. Bueno, pues lo demostró muy pronto, ¿no? Creo que es alguien que al Atleti le da variantes arriba y que, bueno, pues que tampoco me extrañaría si le veo de nuevo con minutos en Anfield, porque creo que va a ser pretoriano del Cholo desde el día uno, como lo está haciendo. Ujú. El puzzle del Atleti es complicado, porque claro, en condiciones normales yo te diría, eh, Julián, Griezmann, seguro. Pero claro, lo de Griezmann es, o sea, ¿hasta qué punto nos creemos el partido de Griezmann contra el Villarreal? Ujú. O sea, o sea, si me aseguras que ese Griezmann va a aparecer en Liverpool, adelante, faltaría más. Julián Griezmann y a campeonar. Y Sorlot para la última media hora, por si acaso se te complican las cosas. Ese sería mi plan ideal de partido. Pero claro, yo he visto a Griezmann con muchos problemas en los últimos meses para encadenar 2, 3 partidos buenos seguidos. Le he visto grandes detalles porque es un jugador de mucha calidad, pero le he visto también momentos de valle bastante prolongados. Entonces, pues sí, quizás sea el momento de aprovechar esa inercia, ¿no? Y decirle a Antoine, oye, Antoine, confío en ti y confío en que me puedes rayar a ese nivel que te he visto contra el Villarreal. Pero tampoco me sorprendería, lamentablemente, si Griezmann es titular en Anfield y hace un partido en el que no tenga ningún peso. Desde luego, lo que le ha faltado a Griezmann es lo que ha tenido durante muchísimos años, que es fiabilidad.
y quizá Exacto, un puntito de exacto. ritmo, como antes hablábamos con Coque, que pues lógicamente con el Liverpool va a ser muy difícil de sostener porque el Liverpool es puro vértigo y desde luego lo que también ocurre es que las alternativas no están siendo las mejores. Sorloz, y bueno, aunque Raspadori viene de un buen parón de selecciones, desde luego en el Atleti, pues lo que hablábamos un poco con el Liverpool, le falta aterrizar. Lo que desde luego el Desde Atleti luego, necesita es una buena versión de Nacho, perdona que Julián. te interrumpa. Sí, 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 eso seguro. Pero, o sea, hay algo que salió bien contra el Villarreal, que es Coque y Griezmann a la vez en el 11, que yo creo que en Anfield sería ya un poco capítulo de Yacas. Es decir, el Atleti tuvo suerte de que Marcelino colocó un Parejo Thomas delante, que digamos que a Coque le hizo un poco más fácil la vida. O sea, no voy a decir que el partido de Coque sea únicamente por esto, porque sería mentiroso por mi parte, sería tramposo, pero bueno, digamos que ayudó. mm, Yo creo que si el Villarreal se planta con un Comesaña Pap Gay, pues probablemente Coque hubiera tenido un partido un poquito más complicado, un poquito más movido. Esto no va a pasar en Anfield. Entonces, desde luego, en el debate pueden caber muchas variantes, pero o Coque o Griezmann. Yo creo que los dos de inicio, a mí me parece complicado que los podamos ver en un partido así. Y hablabas de Julián. La clave, evidentemente, es Julián. A ver cómo está físicamente también. Porque, bueno, no acabó bien el partido contra el Villarreal. Y es un jugador que a mí me parece determinante. Porque el Atlético va a tener igual poquitas ocasiones de gol, y las que tenga las tiene que aprovechar, tiene que maximizar. O sea, tiene que aparecer ese Julián, bueno, pues que el año pasado en la eliminatoria, eh, bueno, pues en el partido aquel del Bernabéu contra el Real Madrid, tuvo media al borde del área, se giró y la clavó en la escuadra. Bueno, pues algo así probablemente, un conejo de la chistera parecido, necesita el Atlético de Madrid de Julián en Anfield, donde yo creo que el Liverpool, insisto, va a conceder, porque el Liverpool está concediendo este año. Es decir, yo creo que el Atlético va a tener un puñadito de ocasiones interesantes, pero tiene que aparecer esa contundencia que el Cholo a veces ha echado tanto de menos y que en Anfield, como no tengas, estás muerto. O sea, el Liverpool es un equipo, lo decíamos, al que como le perdones, como tengas el típico partido en el que, oye, chavales, lo estamos haciendo bien, oye, minuto 70, uy, qué ocasión hemos desperdiciado, oye, chavales, 0-0, minuto 80, uy, está el palo, uy. En el 89 y en el 92 te vienen dos goles del Liverpool y te vas para casa con cara de tonto. Porque este guión se ha repetido mucho en rivales contra el Liverpool. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid, la manera que tiene de evitar eso es, entre otras cosas, que aparezca un Julián con veneno. Y eso lo necesita este Atlético de Madrid en Anfield, sí o sí. es que el partido es de literalmente máxima exigencia. No se puede Sin describir duda. mejor el Sin partido. duda. También yo le tengo mucha fe a Pablo Barrios después del partido que hizo el otro día. Creo Sí, que es un partido de los que te hace mayor, ¿no? De lo que te hace madurar, de los que te hace crecer 3 tallas dentro de tu capacidad futbolística. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Yo estoy deseando ver el partido, estoy deseando viajar, lógicamente, porque la verdad es que es un partido para no perderse, de los que mola estar allí. Y para cerrar te quería pedir algún consejo. Oye, ya que a los que vamos de viaje, ¿qué nos recomiendas aparte de chubasquero, paraguas y y algo sí, para meter las uñas que nos mordamos? sí, eso es lo malo, que yo creo que va a llover, lo cual en Inglaterra, bueno, pues cuentas con ello cuando haces la maleta. Hablábamos fuera de micrófono antes de algo que transmito también a la gente del Club Uría que está escuchándonos y que va a ir a Liverpool. A mí un paseíto que siempre me ha encantado, un paseíto muy futbolero que se puede dar por Liverpool. La gente no sé si lo sabe, pero el ya antiguo estadio del Everton, Goodison Park, porque ahora juegan en los Docks, en el estadio nuevo, que también deberías verlo. Yo creo que ya que vas, échate dos fotitos ahí y Sí, cuéntame qué hombre. tal está ese estadio, porque ese no lo conozco todavía. Pero el antiguo Goodison Park está separado del estadio de Anfield por un parque. Es decir, están muy cerquita. Son dos estadios que no llega a ser lo de Racing de Avellaneda e Independiente, que están pegados, pero casi, casi. O sea, uno en el Google Maps, si ve Anfield, en un lateralcito ve ya Goodison Park. O sea, no se tiene que desplazar mucho en el mapa. Entonces, a mí un paseo muy bonito, sobre todo si hace un día más o menos decente, o sea, que haga un día decente en Liverpool no es que haga sol, es que, bueno, pues esté gris, pero deje de llover media horita. Bueno, pues en esa media horita, el paseíto de uno al otro, o del otro al uno, da igual el orden,
es muy agradable, porque además es un parque, bueno, pues con esplanadas muy grandes, donde suele haber siempre partidillos improvisados de estos bueno, pues chavales que ponen ahí dos pivotes y juegan entre ellos, evidentemente con un verde fantástico en el que te dan ganas de participar en el partido y acercarte y pegar una patada al balón. Y empezar en uno y terminar en otro, bueno, pues es un paseo que a mí me gustó mucho. Evidentemente, Liverpool tiene el componente Beatles, que es algo inherente también a la ciudad. Hay que decir que a mí The Cavern me parece que está un poco sobrevalorada. Hay que verlo y hay que echarse la foto en la puerta, pero bueno, The Cavern pues es... O sea, quiero decir, yo iría a hacerme la foto, pero a tomarme una pinta igual me iría a otro sitio, que no sea The Cavern, porque The Cavern al final bueno, pues tendrá mucho ambiente, evidentemente, porque todo el mundo va a ir a The Cavern y todos los atléticos te los encontrarás en The Cavern, pero que nadie se espere encontrar allí el Royal Albert Hall. O sea, es la definición de un tugurio, de Se una llama cosa como ahí se bajo llama por tierra. algo. Sí, correcto, efectivamente, con un escenario pequeñito y bueno, pues si alguno baja las escaleras y se espera que va a encontrarse allí con el escenario de Wembley, pues no. Bueno, The Cavern es pues un sitio donde, bueno, pues toca gente la guitarra y varios les ven mientras aplauden con tres cervezas. No es ni más ni menos que eso, aunque tiene ese aura especial de que estuvieron allí los Beatles. Entonces, para mí, insisto, esa callecita de pubs merece que la gente explore más. No os quedéis solo en The Cavern, abrid vuestra mente y probad, por cierto, la sidra inglesa, que a Uría se la hice probar en Liverpool y desde entonces se aficionó, que todo el mundo pide automáticamente cerveza, pero hay una cosa que se llama cider allí, Sí. que no llega a ser la sidra que conocemos aquí, No, no es lo mismo. pero que está muy buena, ¿eh? Está una pintita de cerveza. Siempre se dice que no se debe mezclar, pero yo entre pinta de cerveza metería ahí una de cider para que la probéis, porque es una cosa que fresquita también entra muy bien. Y como digo, el paseo este entre Goodison Park y Anfield, que mola mucho. Y nada, pues a disfrutar del You'll Never Walk Alone en directo, que es una de las experiencias deportivas más ilustres que hay en el mundo. Desde luego, es un partido mágico. Esperemos que se resuelva con un resultado favorable para el Atlético de Madrid, para decantar esa balanza histórica y bueno, empezar con buen O pie por lo en la menos, Nacho, Champions. por lo menos que el Atlético de Madrid no se vuelva con muchos girones de aquí. Sí, O sea, yo, sí. yo, yo visualizo el partido y lo visualizo como un encuentro en el que no me gustaría que el Atleti desandara lo andado. El Atlético de Madrid este fin de semana ha coleccionado varias cositas interesantes, ¿no? Ha dicho, oye, mira, pues de este partido de Villarreal me llevo, además de 3 puntos, que obviamente es muy importante, Ujú. esto y esto. 3 o 4 certezas que ayudan a construir. Espero que esos cimientos que el Atlético de Madrid, esas 4 columnas que ha construido contra el Villarreal, de pronto no se derrumben todas en Anfield. No te vuelvas de Anfield con un resultado abultado, con el equipo de nuevo lleno de dudas, con, oye, pues Coque hizo un buen partido y ha estado horrible en Anfield, oye, pues Griezmann me pareció que podía ser útil y de nuevo no le hemos visto en Anfield. O sea, espero que el partido de Liverpool no destruya lo que más o menos el Atleti se ha llevado del partido contra el Villarreal. Entonces, que el Atleti gane, obviamente, es lo que todos queremos, pero si no gana, que por lo menos no sea una derrota muy dolorosa y podamos ver al Atleti competir bien y mirarle cara a cara al que para muchos es el máximo favorito de la Champions. Desde luego, esperemos que salga favorable. No, yo no digo victoria, yo no digo que favorable, que por lo menos el Atlético de Madrid salga de allí con un buen sabor Eso de es. boca, que no va a ser nada fácil ni nada sencillo, como ya hemos repasado en esta previa. Muchísimas gracias, Fran. Un placer y tomaos una pinta a mi salud del Liverpool. Desde luego. Y para complementar esta extensísima previa con Frank Guillén, todo el mundo me ha dicho, si vas a Liverpool y vas a hablar de Liverpool, tienes que hablar con Juan Yagüe. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? Pues sí, ¿no? Yo creo que ya soy el de Liverpool y bueno, pues viene el Atlético de Madrid, pues con muchas ganas, ¿no? Recuerdo ver el partido
aquel justo antes de la pandemia, con el gol de Saúl. Recuerdo aquella también esa fase de grupos, ir al partido del Metropolitano, también el partido de aquí, que recuerdo que fue uno de los primeros con público justo después de la pandemia. Y con muchas ganas, ¿no? Yo creo que estos Liverpool Atlético de Madrid ya son como una pequeña rivalidad europea, pero clubes también amigos. La gente que conozco de aquí en Liverpool tiene muy buena opinión del Atleti, así que con ganas de este gran partido. Es el Fernando Torres Derby, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y te quería preguntar lo primero, digo, hablabas del histórico. Desde aquí se tiene buen recuerdo de los partidos contra el Liverpool, a pesar de que el balance histórico esté igualado. Pero claro, no sé qué sabor de boca se tiene en Liverpool con todo esto, porque, digamos, las eliminatorias, los importantes, ha sido el Atleti el que ha pasado de ronda. Sí, aquella semifinal de la Europa League, que luego el Atleti pasa a la final de Hamburgo, la eliminatoria de 2020 que el Atlético de Madrid pasa aquí en aquella prórroga tremenda justo antes de la pandemia, y aquella eliminatoria dejó muy mal sabor de boca porque el Liverpool iba como un avión a ganar la Premier League, llegaba invicto prácticamente a esa eliminatoria contra el Atlético, pierde 1-0 con aquel gol de Saúl, luego recuerdo que pierde el primer partido de la Premier League aquella temporada en febrero contra el Watford, se pierde aquella eliminatoria con aquella prórroga en un segundo tiempo que el Liverpool hizo una segunda parte estupenda, pero el Atlético de Madrid lo acabó salvando muy bien. Y bueno, pues es cierto que el Atleti, digamos que los partidos importantes los ha sacado adelante, ¿no? Pero bueno, aquí nunca hay resentimiento con el Atlético de Madrid y lo dicho, ¿no? Entre el tema de Torres y otros casos, pues siempre hay una muy buena percepción del Atleti y siempre son partidos bonitos. Lo que había era una cierta rivalidad Klopp-Simeone. Ahora toca con Arne Slot, que tiene también un precedente de desavenencias también en un partido con su anterior equipo, pero bueno, lo cierto es que va a ser una rivalidad nueva en este caso. ¿Cuánto de diferente es el Liverpool con Slot de lo que era con Klopp? Bueno, si recordamos el Liverpool de Klopp, pues era un equipo muy intenso, muy vertical, que tomaba muchos riesgos. Yo creo que este Liverpool tuvo el año pasado una versión mucho más controlada, de jugar con menos riesgos, con los laterales más cerrados en la salida de pelota en caso de pérdida de balón para evitar transiciones que pudieran hacer daño, como sucedía mucho con Klopp. Y bueno, yo creo que este año, con todos los nuevos fichajes, que supongo que ahora hablaremos de todo esto, pues el Liverpool está generando una nueva versión, digamos, intermedia entre lo que era el Liverpool de Klopp y el Liverpool de Slot el primer año, ¿no? Creo que es un equipo con más talento a nivel ofensivo, que va a tomar más riesgos, que va a jugar partidos que pueden ser más de ida y vuelta, que pueden tener marcadores más amplios. Lo hemos visto, por ejemplo, el día del Bournemouth en este inicio de temporada, el día del Newcastle. Es un equipo que defensivamente quizás esté dejando de momento más espacios en estos primeros partidos, más allá del resultado del Arsenal, que fue un partido diferente, ¿no? E incluso ayer el del Burnley, que no atacaron prácticamente nada. Pero bueno, veo un equipo que ofensivamente tiene mucho más para generar a la hora de tener pegada, tiene dos delanteros que van a ser mucho más peligrosos, pero luego defensivamente me da la sensación de que va a ser un equipo que también con el paso de las jornadas y demás va a conceder también. Es un equipo al que le falta engrasar todas esas piezas nuevas, ¿no? Que es por ahí es donde se puede colar un poco el Atleti. Repasábamos con Frank que a nivel defensivo no está siendo el mejor arranque. Quizá la zona de los laterales, que es el que se tiene que asentar más, ha tenido muchos problemas de lesiones en la derecha, teniendo que jugar ahí y actuar Szoboszlai, haciéndolo además bastante bien y de forma sorprendente, porque no es ni mucho menos su posición. Pero sobre todo, me querías explicar por qué tantos fichajes si el Liverpool con Arne Slot fue campeón de Premier indiscutible el año pasado y de Liga de Campeones solo le fue capaz de apear y en penaltis el que a la postre fue campeón, el PSG. ¿Por qué tantos fichajes este verano? Bueno, esto tiene una explicación más compleja de lo que parece, ¿no? Porque yo digo mucho, bueno, el Liverpool se ha gastado 500 millones. Bueno, pero si las cosas se ponen en contexto se entienden mejor, ¿no? El año pasado, en la altura del mes de marzo, el Liverpool se hace con la contratación de Michael Edwards, que fue el director deportivo hasta el año 2022, y llegó de la mano con Richard Hughes, que era el director deportivo del Bournemouth en ese momento, ¿no? ¿Qué pasó? Que llegaron ya con la marcha de Klopp, teniendo que encontrar un nuevo entrenador y, digamos, intentando empezar la máquina a engrasarse, ¿no? Porque el Liverpool estaba a un nivel disfuncional bastante importante con el tema de la dirección deportiva, por eso se procrastinó el tema de la renovación de Van Dijk, de Salah, de Alexander Arnold y han pasado ciertas cosas, ¿no? Entonces, el verano pasado fue un poco de asentamiento de esta nueva dirección deportiva, de esta nueva
¿cómo decirlo?, de este nuevo proyecto con Michael Edwards al mando, y todo esto pues llevó tiempo, ¿no? Se intentó el fichaje de Zubimendi, que al final no se dio, y se garantizó el fichaje de Chiesa, pero bueno, ese primer verano se quiso dar como de continuidad con la plantilla que había. Slot estaba bastante contento con los miembros que había dejado Jürgen Klopp a nivel de plantilla, con los jugadores que tenía, y estaba bastante satisfecho con ello, ¿no? Entonces, ese primer verano se dejó para intentar solventar las situaciones de las renovaciones, para dar continuidad a esta plantilla, para que se sentara el entrenador, y tampoco se quería cambiar demasiado, ¿no? Ya estaba el entrenador, entonces primero se mantuvo a la plantilla y se cambió el entrenador, y ahora se mantiene el entrenador, que encima tuvo el éxito de llevarse la Premier League, y se cambia la plantilla, ¿no? ¿Por qué se cambia la plantilla? Primero porque hace falta un cambio de ciclo en jugadores como Darwin Núñez, como quizá Andy Robertson, que estuvo incluso con el interés del Atlético de Madrid, Alexander Arnold, que al final acabó saliendo, al final el fallecimiento de Diego Jota, se marchó Luis Díaz, en fin, este era el verano para empezar a hacer los cambios, ¿no? Unido a todo ello, pues, ¿qué pasa? Que el Liverpool tiene el nuevo contrato de patrocinio con Adidas, la ampliación del estadio de Anfield con una mayor parte de ingresos, el año pasado con el tema de ganar la Premier League, muchos más ingresos y también de patrocinadores, primero de la fase de liga de la Champions League, que esto parece insustancial, pero también hay una gran parte de ingresos ahí. Y sobre todo también una cosa que se obvia mucho, que es el tema de las ventas, ¿no? El Liverpool ha vendido a jugadores por un montante bastante alto, Luis Díaz al Bayern Múnich por 80 millones, Darwin Núñez, que se ha ido al fútbol saudí, por 50-60 millones, y luego otros jugadores también de relevancia menor, que son prácticamente canteranos, que se han ido por un buen montante, como Tyler Morton, que se ha ido por 20 millones al Olympique Lyonnais o Ben Doak al Bournemouth, ¿no? Entonces, cuando empiezas a sumar todos estos factores y empiezas a cuadrar todas las piezas, pues dices, vale, entonces tiene mucho más sentido todo esto, ¿no? Y bueno, sobre todo el Liverpool también ha aprovechado ciertas oportunidades de mercado, ¿no? Como la de Florian Wirtz, que era un futbolista que si no fichaba este verano no lo iba a poder fichar, necesitaba un lateral izquierdo y se ha hecho con Kerkez. También el tema de Alexander Isak, que no había ninguna rivalidad por otro equipo de la Premier, el Chelsea no quería Isak, el Manchester City no quería Isak, entonces ha sabido manejar muy bien sus cartas para hacerse con ese fichaje por una cifra récord en el fútbol inglés, pero bueno, al fin y al cabo, bajo mi modo de ver y entendiendo la perspectiva del Liverpool, pues se entiende también ese fichaje, ¿no? Así que bueno, creo que con esta larga explicación ha quedado un poquito más claro el tema de los fichajes del Liverpool. Desde luego, a mí me ha quedado clarinete, transparente, cristalino. En cuanto al partido, te quería preguntar, para ver si coincides también un poco con lo de Fran, ¿qué temes que tenga el Atleti que le pueda hacer daño al Liverpool y qué crees que son las grandes bazas del Liverpool para hacer daño al Atleti? Bueno, me da la sensación de que el Liverpool, cuando más le ha costado, ha sido en dos fases diferentes del juego. Ayer en Turf Moor, en Burnley, el equipo estuvo muy replegado, el equipo rival, pero ¿qué pasó? Que no atacó nada, ¿no? Es decir, yo entiendo que si el Atleti tiene una defensa pues muy férrea, se repliega mucho en su área y tal, va a hacer que el Liverpool le cueste mucho atacar, porque Salah no ha empezado bien la temporada, porque Gakpo no ha empezado bien la temporada, porque Virch está empezando a encontrar su sitio entre líneas y demás para hacer daño. Pero también entiendo que el Atleti, si tiene la personalidad de atacar, de ir a por el Liverpool, de jugar bien en transición, como hizo el Bournemouth en el primer partido, de tener también esa garra con, por ejemplo, el primer gol que le mete el Newcastle en una acción a balón parado, y luego prácticamente también otra de Bruno Guimaraes, que viene de un saque de banda, pues es simplemente, o sea, no proponerle un partido a tumba abierta al Liverpool, porque el Atleti va a tener las de perder, pero sí ser inteligente de aprovechar las jugadas en transición, porque hemos visto que el Liverpool estuvo sufriendo en el partido frente al Bournemouth, y también de las jugadas a balón parado, ¿no? Sé que suena un poquito simple, pero me da la sensación de que ese es el guión de partido que le interesa al Atleti para Anfield. Y te quería preguntar por las bajas. El Atleti llega con unas cuantas y muy importantes. Llega sin Hansko, llega sin Jiménez, llega sin Baena y sin Almada, con la duda de Julián Álvarez después de retirarse el descanso contra el Villarreal por un problema en la rodilla, y el Liverpool se le ha sumado a última hora la lesión de McAllister. Para ti, ¿cuánto cambia el Liverpool sin McAllister y si crees que el Atleti pierde mucha potencia de fuego para enfrentar al Liverpool? Si es un rival a lo mejor que da un poquito menos de miedo con tanta baja. El tema de McAllister, pues es una baja sensible, ¿no? Dentro de que el Liverpool ha hecho muchos fichajes, ha mejorado mucho su once titular,
pero si tú le quitas ciertas piezas a ese once titular, la diferencia entre el titular y el suplente es muy grande, porque entiendo que si no juega McAllister, bueno, no sé si va a entrar Szoboszlai en el centro del campo y luego jugará Connor Bradley o Jeremy Frimpong en el lateral derecho, que en ese caso no se resentiría tanto, pero si Slot vuelve a apostar por Szoboszlai como lateral derecho, entiendo que entrará Curtis Jones en el centro del campo, que es un jugador que está bastante lejos del nivel de McAllister, ¿no? Entonces me da la sensación de que el Liverpool, ya más allá del tema del partido del Atleti, de si se le lesiona un central como con Ateo Van Dijk y tiene que entrar Joe Gómez o Leoni, que es el nuevo jugador también que han fichado para el centro de la defensa, o si se lesiona Gakpo y tiene que entrar el nuevo proyecto que es Trion Gumoja, que tiene muy buena pinta, o si se lesiona Salah, pues me parece que la distancia entre el equipo titular y el suplente hay bastante distancia, ¿no? Entonces, bueno, quiero ver si el Atleti es capaz de aprovechar esa baja de McAllister, porque es un futbolista trascendental para Slot, pero también es cierto que McAllister en pretemporada ha tenido muchos problemas físicos, no ha podido jugar todavía ningún partido completo y el equipo se ha apañado, ¿no? Y estamos viendo a un Szoboszlai que puede jugar de media punta cuando se va a Virts del campo, que puede jugar de lateral derecho, que ha jugado también en ese centro del campo en la primera jornada porque Gravenberch estaba de baja por sanción tras una acumulación de tarjetas la temporada pasada. Entonces, bueno, es cierto que está el comodín de Szoboszlai, que insisto, ha empezado la temporada de una manera fantástica, pero bueno, más allá de eso, si Szoboszlai parte como lateral derecho, creo que el Atleti tiene un buen terreno a explorar ahí en ese doble pivote del Liverpool. Y ya para cerrar, Frank Guille nos ha dado sus consejos con el paseíto de Stanley Park, de acercarse a los Docks a ver el nuevo estadio del Everton. Ha dejado sus opiniones sobre la Sidra y sobre The Cavern. Tú que vives allí, que conoces muy bien la ciudad, ¿qué recomiendas a todos los atléticos que se desplacen a Liverpool para el partido y que, oye, pues que tengan la mañana del miércoles, la mañana del jueves libre para, oye, ¿qué se hace en Liverpool? ¿Qué hacer? Bueno, pues el centro de la ciudad hay una cosa muy buena aquí que yo creo que por eso hay tan buen feedback cuando, por ejemplo, aquí se hizo Eurovisión, que fue hace 2 o 3 años y Ah, demás, es que todo está muy cerca, o sea, prácticamente todos los sitios para ver están al lado, se puede ir andando prácticamente a todos los sitios y bueno, pues por supuesto el área de Matthew Street, que es el tema de los Beatles, es muy característico, la zona de Albert Dock también está muy bien, con su noria, sus barquitos y tal, tiene muy buena pinta y la zona del río, con el Liver Building, que es el edificio con los pájaros arriba, que es de lo más característico también de Liverpool. Pero hay un sitio que no se suele mencionar mucho, que es Sefton Park, que es un parque como el Retiro en Madrid, un parque muy grande para dar un buen paseo. No sabemos si tendremos la suerte de una mañana de miércoles sin llover, pero oye, si no hace demasiado viento y se está bien, pues dar un paseo por Sefton Park siempre está bastante bien. Y además hay una calle por ahí que se llama Lark Lane, con sitios de restaurantes y tal, para comer algo, desayunar y tal. Y así que la verdad que es un sitio así un poquito más outsider y que a lo mejor hay que cogerse un autobús o un taxi, pero bueno, oye, nada, y merece la pena para echar una horita por ahí y dar un paseo, pues está bastante bien. pues ahí queda la recomendación. Muchísimas gracias, Juan. Y ti, Nacho, nos veremos por aquí. Sí, eso es. Y a todos vosotros, recordaros que aquí nos ayudáis muchísimo si le dais like al vídeo, si os suscribís, porque estas dos cosas son totalmente gratis y sobre todo muy importante el tema de la campanita, porque así os enteráis de cuándo salen todos estos vídeos y además de cuándo empieza el programa, ya sabéis, en YouTube y la plataforma morada, todos los días de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde, 3 horas de Atlético de Madrid y todos los postpartidos, incluido este, por supuesto, de Liverpool y de Anfield, ya sabéis, aquí en el Club de Uría.